Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Noisivis. En esta entrega les voy a mostrar cómo cerré la ventana que había en este lugar. Utilicé para ello ladrillos que recuperé de los distintos muros que tiré aquí en la propiedad. Usé en esta ocasión una técnica mucho mejor para poner los ladrillos que la que utilicé en la entrega anterior. Así que les recomiendo mucho que se queden. También les recomiendo que vean el video anterior porque en él comparto con ustedes dos lecciones importantes que sin duda les serán de utilidad a ustedes si alguna vez realizan algún trabajo similar. Ahora sí, veamos el trabajo. Quité los ladrillos que estaban aquí llenando estos huecos, también de este lado, para poder intercalar un poco mejor los ladrillos nuevos con los ladrillos que ya están puestos en el muro y que no se note tanto la intervención de cerrar esta ventana. Aquí están ya los ladrillos y los recortes de ladrillos que voy a utilizar. Así justamente como están puestos aquí, así los voy a poner sobre el muro para cerrar el hueco de la ventana. Ya nada más les tengo que dar una buena enjuagada para dejarlos limpios y húmedos. También enjuagar muy bien el marco de la ventana donde van a ir colocados. Ya quedaron enjuagados los ladrillos, ya también quedó enjuagado el marco de la ventana que voy a cerrar con ellos. Ahora voy a preparar la mezcla de mortero. Esta vez sí voy a preparar los 25 kilos de mortero que trae el saco y voy a seguir las instrucciones tal cual están impresas en el saco de mortero. Voy a preparar los 25 kilos de una vez porque espero poder colocar los ladrillos rápidamente uno después de otro. Voy a seguir para ello una técnica que vi también en un video de YouTube. El link a ese video se los dejo ahí abajo para que ustedes puedan ver la fuente de donde saqué esa técnica. Y voy a tratar de aplicar la misma técnica aquí para tratar de colocar los ladrillos de manera más rápida y de manera más limpia. Vamos a tratar de replicar la técnica. Para ello vamos a aplicar una capa muy generosa de mortero. Y la vamos a amontonar un poco a la mitad.
para que al momento de colocar los ladrillos se aplaste la masa de mortero y se vaya hacia los extremos y llene todo el espacio entre los ladrillos. Vamos a colocar el primer ladrillo, que es este recorte de aquí. Lo aplicamos, lo aplastamos y lo orientamos un poco. Todavía lo puedo aplastar un poco más. Ahí está. Y ahora solo quitamos el exceso. Bueno, fue el primero que puse. Espero los demás se vean un poco mejor. Y este trato de orientarlo entre estos dos ladrillos de aquí abajo y a la misma altura de esta línea. Creo que no estoy poniendo suficiente mortero. En la siguiente línea voy a poner más, porque en realidad a la hora de eliminar el resto debe de quedar esto bien cerrado. Como ven, estos que estoy acomodando ya los pude acomodar de manera bastante más limpia. Y este es difícil de poner porque arriba tiene un pedazo de ladrillo. Tratamos de meterlo así, a ver qué pasa. A ver si nos deja. Esta parte se cayó completamente al meter el ladrillo, y lo que estoy haciendo es tratar de meterlo de forma que salga también por aquí, por este lado, y ya nada más saco el exceso, le quito el exceso de la manera como se le ha quitado a los demás ladrillos, y a lo mejor logro el mismo efecto. Más o menos.
La línea que sigue. Ya terminé de colocar todos los ladrillos. Estoy bastante contento con el resultado. No es un resultado perfecto, sobre todo al principio, como no coloqué suficiente mezcla de mortero, no se llenaron del todo aquí los espacios entre los ladrillos, quedaron estos huecos. Y acá arriba tuve también el problema de que al tratar de meter los ladrillos se caía todo el mortero que había puesto yo encima de ellos porque el espacio era muy estrecho. Entonces quedaron también algunos huecos aquí entre los ladrillos más altos y el dintel. Voy a preparar después más mezcla de mortero y con esa mezcla voy a rellenar los huecos que quedaron y entonces ya va a quedar, todo el muro completamente cerrado. El muro se siente perfectamente sólido, los ladrillos quedaron mucho más limpios de lo que los dejé la vez anterior, en la entrega anterior. Así que para ser la primera vez que utilizo esta técnica, los resultados son bastante buenos. Todavía quedan varios huecos en los muros, así que en la próxima entrega podré compartirles más experiencias. Nos vemos pronto.